Hola, mi nombre es Adrián Parra y estoy hoy con mi esposa. Beatriz Olave Ramírez, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos contar lo que nos pasó, contar la realidad de lo que nos sucedió, contar sobre la deportación. ¿Qué es la deportación y lo que vivimos en esos 2 meses en prisión? Yo sé que muchos me estaban preguntando, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué son? ¿Qué hacían? Porque muchos cuando hablan de la deportación piensan que son criminales. Y cuando hablamos de centros de detención, pensamos que son unos campos donde van los Boy Scouts. Y no es así. La deportación te lleva a prisiones reales de la vida real en Estados Unidos. Y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes, esta historia, y esperamos de que la puedan ver completa, entiendan un poquito lo que es la deportación. Todo comienza así. Después de 3 años viviendo en Estados Unidos, teniendo un permiso de trabajo, teniendo un Social Security, teniendo licencia en New Jersey, donde estuvimos fue en el estado de New Jersey. Esta historia es lo que nos pasó. Después de estar 3 años viviendo, construyendo un futuro, una vida en New Jersey, decidimos mudarnos para la Florida. Sabíamos de que las cosas estaban un poquito complicadas con el tema de migración, pero en ese entonces no estaba como hoy día. Tomamos la decisión de llevar toda nuestra mudanza en un tráiler de U-Haul, donde todos los ahorros que teníamos los gastamos en ese viaje, en esa mudanza. Entonces, a la semana teníamos una cita en ICE, nos teníamos que presentar. Pero recuerden algo, antes de tomar la decisión de uno mudarse, siempre toca informar a ICE y a UCIS que tú te vas a mudar. Cuando en ese momento nosotros tomamos esa decisión, lo hicimos, nos la aprobaron, porque tenemos un documento donde nos aprobaron la mudanza, ya el cambio de estado. Entonces, ya cuando estábamos en la Florida, teníamos una cita en Tampa. Eso fue un lunes. Nosotros nos presentamos, era a primera hora, de donde vivíamos a Tampa, eran casi 2 horas de ruta, todo muy bien. La verdad, fuimos con la mejor intención. Cuando nos presentamos, entregamos toda la documentación, pero el agente de ICE vimos que como que no nos encontraron. No sé realmente qué fue lo que sucedió. En todo caso, él al ratico sale y dice, ustedes tienen que volver el próximo lunes, porque como que no están en la base de datos o como que esta área no nos corresponde. Entonces quedamos siempre como con esa intriga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Miren, esto la verdad, yo sé que para unos, porque hemos recibido muchos comentarios donde nos decían por qué se presentaron, por qué fueron a presentarse, si estaban deportando a la gente. Y ella sabe que a mí me ha gustado siempre las cosas al derecho. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Y si algún momento se falla, quedamos contentos porque hicimos las cosas bien. Entonces, después de la semana, tocó otra vez el lunes, o sea, 8 días, y el lunes volvernos a presentar. Madrugamos ese otro lunes, nos presentamos, entregamos la documentación. De verdad, todo se veía súper normal. Todo se veía súper normal. Ella sí estaba como muy inquieta. Ella a veces me decía cosas como, ¿qué era lo que tú me decías? Sí, me sentía como con una ansiedad cuando te comenté que iba para el carro a traer algo de tomar. Cuando iba en el camino me encontré unos caballeros, estaban observando la fila y me dice el señor, ¿ustedes van a ingresar a la cita? Entonces yo le dije, sí, mi esposo y yo pues ya estamos para entrar. Me dice, pero mira, ¿te has dado cuenta de que están entrando a veces 20 y salen 15? Un ejemplo, 5 menos. Yo ya he estado contando, ya son 2 grupos que han ingresado y no han salido completos. Me dijo ese comentario. Él estaba con el hermano. Ellos dijeron: "No, nosotros sí no nos vamos a presentar, esto lo veo muy turbio". Y me dijo: "Señora, yo usted, pensaría", me dijo así. Entonces, eso me dio también, pues, yo tenía ya ansiedad y angustia y fui al carro, porque de verdad yo estaba que como con unas ganas de orinar y una ansiedad tremenda, y entonces fui, saqué un jugo que él había hecho, porque él había hecho desayuno y el desayuno quedó en el carro. Entonces yo saqué como el jugo de naranja para tomar porque ya estaba haciendo mucho calor. Cuando yo llego a la fila, le digo, amor, mira, le comenté el comentario que me habían hecho. Él me miró así y pues él me decía como que esperaba de que yo le dijera de pronto, vámonos, pero yo como por también hacer las cosas bien, dije, quiero salir de esto, no quiero como que pasar otro mes o otra semana o pasar otros días y no cumplir con eso. Entonces íbamos a trabajar como con esa inseguridad, con esos, viendo que estábamos haciendo todo correctamente, nos estamos presentando bien en la cita de ICE correctamente, entonces no queríamos como ya incumplir.
ese requisito. Por eso como que me quedé más callada y él también estaba, pues, para no darle como más inseguridad a él y angustia de pronto, pero ya ahí en ese momento fue que ya entré como con algo, como un presentimiento. Un presentimiento. Ujú, Un presentimiento que realmente ahí sí. fue la deportación. En ese Ujú, momento, cuando entramos, pues sí veíamos de que mucha gente salía nuevamente ujú. con cita para el próximo año, pero sí había una persona que entraban por otra puerta y nunca las vimos salir. Pero vuelvo y les digo, nunca uno se imagina que le toca, ¿verdad? O sea, nunca imaginamos eso. El oficial entró con los documentos, al momentico salió y dijo, es que el sistema está caído y ustedes como que no pertenecen a esta jurisdicción. Entonces ahí como que ya nosotros dijimos, yo ya le dije a ella, esto ya está mal. Y luego salieron dos oficiales, una mujer y un hombre, salieron por esa puertica que les digo que la gente no salía por ahí. Entonces ahí nos llamaron a los dos, nos hicieron pasar. Cuando nos hacen pasar, adentro ya habían unas celdas y ya habían unos computadores y todo. Entonces el oficial me mira y me dice, ustedes van a quedar hoy, esta noche en custodia, porque están bajo investigación. Y nosotros, pero ¿cómo así investigación? ¿Por qué o qué? De verdad, nunca, nunca. Ese es el día que nunca recibimos una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nunca. Entonces, en ese momento empiezan pues a hacer el proceso de las huellas, a ella también las huellas, luego nos quitan las pertenencias, nos dejan hacer una llamada, nos ponen a una celda, a mí con hombres, a ella con mujeres, Ahí nos separaron, ¿no? y es donde Ujú. empieza el calvario. Aquí es donde empieza realmente lo que nunca le vamos a desear a nadie, que vivan esa experiencia. En ese momento nos dejan ahí, nos procesan, nunca recibimos una respuesta, todo era de que esto era un proceso, un proceso, un proceso, y llegaron, ahí estábamos desde toda la mañana, nosotros estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que a esa hora fue donde nos sacaron, todos con ansiedad. Yo no era el único, habían como 10 personas, 10 hombres ahí. Ella estaba, yo creo que con 5 mujeres, Con algo así. 4 mujeres, sí, que salieron el mismo día, pero recuerda que cuando nos ingresaron a las celdas, eso fue lo más aterrador para mí. Entonces, cuando ya ella la llevan para su celda, me llevan para la celda, ahí estuvimos prácticamente todo el día. Nunca nadie recibió respuesta. De verdad, habían de todas las naciones, habían de Nicaragua, de Guatemala, de México, de Brasil, había hasta uno de Rusia, algo así había ahí. Entonces, cuando ya llegó la hora, nos empiezan a esposar como perros, y me perdonan pues la expresión, pero nos esposan de pies a manos, e inclusive aquí en el abdomen también, nos cadena. Pues a una niña se las habían llevado antes, ella había quedado sola y yo había quedado pues con todos los hombres ahí. Entonces, cuando nos bajan y luego nos sacan para subirnos a un bus, en ese bus era la única mujer, pero habían ahí algunos agentes o oficiales que ellos sabían que ella era mi esposa. Llevarnos juntos para un lugar, no, sino separado. Entonces nos subieron a todos los hombres, por último subió ella. En los buses siempre hay como una celda adelante y ya el resto atrás. Entonces ese día, pues la verdad va uno muy mal. Yo iba hablando con ella así entre una reja, uno de hombre realmente para esto uno aguanta y todo, pero es duro y yo me imaginaba el sufrimiento de ella y eso era lo más bárbaro de todo. Yo le hablaba, le decía, tú tienes que ser muy fuerte porque esto no es de un día para otro, esto se va a demorar, esto es un proceso y yo sé que esto va a doler bastante. Nos hicieron un paseo aproximadamente como de 8 horas porque a nosotros nos sacan a eso como de las 5 de la tarde, de ahí de esa oficina de Tampa. Ahí quedó nuestro carro parqueado y vimos como dos carros más parqueados ahí. Bueno, ya después de unas horas, que me acuerdo tanto que llegamos a Alcatraz, Alligator a Alcatraz, llegamos allá, eso pasábamos una tras una puerta a la noche. Yo me vine a dar cuenta que eran la una 2 de la mañana en ese momento. Ahí a esa prisión nos bajan a todos los hombres y ella queda sola en el bus, sola, completamente sola. Mi gente, eso es muy desgarrador. Vuelvo y les digo, yo espero que nadie viva esta situación. Me pongo en el zapato de las personas que tienen familia, niños. De verdad, eso es un sufrimiento que no lo deseo. Luego en ese momento a mí me procesan demasiada gente. Ese proceso hasta las 3 de la tarde. Estábamos a la 1 de la mañana allí. A las 3 de la tarde vinimos pues a terminar lo de huellas, lo de su uniforme naranja,
todo eso, y un frío terrible, las celdas terribles, eran jaulas, jaulas, jaulas como para animales, esposados de pies a manos, e inclusive hasta en el piso tenían candados. Eso fue horrible, mucha gente sufriendo con angustia. Bueno, cuando él lo bajaron del bus, que bajaron como eran como más de 30, yo fui la única mujer que quedé en la parte de adelante, donde ya habíamos nosotros en todo el camino hablado, donde él me estaba motivando de que tuviera valor, que tuviera fuerzas, que lo que se venía pues era fuerte, que ya iba a quedar sola, entonces que tuviera ese valor pues para seguir. Igualmente yo traté de ser fuerte hasta el momento que él bajó y ya lo bajaron y que yo vi que eso era una prisión terrible, donde yo me agarro pues ahí en ese momento a llorar, como mujer vulnerable quedé, donde yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque pues uno esposado todo completo, uno no sabe qué puede pasar, uno lo pueden tirar por ahí, y no pasó nada, nadie sabría de mí. De ahí del bus llevaron a una prisión cerca también de hombres, donde me dijeron que podía bajar para que fuera al baño y para tomar agua. Fue cuando me quitaron las esposas ahí un momentico, fui al baño donde uno pasaba y los hombres les daban órdenes que se voltearan de espaldas. Pasé así rápido, derecho, porque pues para ir al baño y tomar algo de agua. Donde otra vez me colocaron las esposas, me mandaron con otros agentes y donde él mismo cuando me la estaba colocando me dijo, lo siento, esto es un requisito que tenemos que hacer. Yo sé que esto no está bien para ti como mujer, pero es un requisito. Eso sí, me acuerdo muy bien de esas palabras que me dijo él, donde me montaron ya una minivan donde me iban a transportar a Miami a un centro de detención BTC. Así se llama el centro de detención, donde yo caí prácticamente ya rendida, donde yo ya esa minivan tenía el aire a todo taco, donde pues lógico tienen cámaras y todo de vigilancia porque ellos me estaban mirando y yo pues ya ahí ya caí sí de lado porque pues con esas esposas yo no me podía ni acomodar ni nada, yo me caí así de lado y me quedé totalmente dormida. Igualmente, pues llorando, me quedé dormida, pero igualmente por lo que no me podía ni mover. Ya cuando llegamos fue como a 3 o 4 horas más o menos de donde estaba Adrián, mi esposo, que era en la parte de Miami. Cuando ahí sí ya me bajaron, me ayudaron a parar porque yo no me podía ni levantar y me dijeron, ay, pero usted por qué no nos dijo que había caído así de esa manera, que no sé qué. Y yo igualmente, pues yo callada, pues de verdad que uno así, ¿qué va a decir? Yo me sentía súper mal, sentía que pues ya como cuando el mundo se le acaba a uno, ya como derrotada, como de verdad me sentía de todo lo mal que uno como mujer se podía sentir. De verdad que sí, así como lo más bajo que puede sentir una mujer, eso se entiende. Entonces ellos me ayudaron a bajar y con cuidado, que venga, que ahí me bajaron. Llegamos a las 6 de la mañana, 6 7 de la mañana ya al centro de detención BTC, donde ahí empezaron pues a llenar mis documentos, a entregar mis pertenencias, que era pues las únicas pertenencias que llevábamos en el momento, que era mi bolso, mi celular y las pertenencias como los aretes, el piercing, el anillo de matrimonio fue el único que sí en ese momento me lo dejaron, porque en ese centro de detención sí lo permitían. Y ya ahí esperar hasta que me pasaran a mi habitación y todo eso es un proceso de horas, así como tenía que pasar con médico, siempre en cada cambio de centro de detención, siempre pasábamos para médico, eran horas en unas sillas metálicas, donde orinábamos prácticamente ahí, nos veía una a la otra, donde éramos vulnerables todas con pena, ay, no mires, todas, lógico, eran mujeres mamás, señoras de edad, jovencitas, donde prácticamente toda la pena ahí se tenía que perder porque de verdad ahí nos podíamos mirar todas. Si orinábamos, si una le daba daño de estómago, imagínense en ese cubículo encerrados y con aire acondicionado a todo taco, todas con frío, todas queríamos como una pegarse a la otra, pero esposadas y hasta para entrar al baño era complicado. De ahí para allá yo no sé qué era reposar esposas, manos y pies, porque de verdad solamente era cuando ya pasábamos a la habitación que nos quitaban eso. Y ya nos pasaban los uniformes, nos uniformaban. Ahí en ese centro de detención estuve 28 días, que nos asignaban en cada habitación, eran de a 6, eran 3 camarotes, donde eran de en 2 en 2. Es el único centro de detención, pues, que era el mejor en el momento, que la atención era la mejor calidad. Los jueces, donde todos los casos cuando llegábamos decían que eran rechazados. A mí apenas llegamos, hablábamos, decía, aquí no se puede pelear nada, aquí sí o sí van deportadas. El abogado, nosotros no tenemos nada, nosotros no hemos presentado súper bien en todas las citas, a nadie hasta el momento hemos escuchado que les den fianza y uno con esa esperanza, ¿no? Llorando de que no sabía nada de él, porque tanto él como yo la comunicación fue difícil. Bueno, entonces, después de 7 días de estar ahí
en Alcatraz. El que no sabe qué es Alcatraz, les cuento un poquito. Alcatraz es un centro ahí de detención donde es puras carpas plásticas, grandísima, y son alrededor de diez jaulas de 6 por 6 donde caben, creo que son 12 camarotes dobles. Tienen ahí un bañito, ahí no hay duchas, ahí no hay duchas, solamente son dos retretes que hay, donde todo el mundo te ve, donde todo el mundo huele feo, donde todo el mundo hace sus necesidades. Eso es algo, yo me imaginaba y yo decía, o sea, ¿uno qué hace para yo merecer esta situación? Se supone que una prisión es para alguien que hace daño, ¿verdad? Entonces me imaginaba todas esas cosas. Luego de allí, estar esos 7 días, luego nos pasan para Chrome. En Chrome también el proceso, llega uno, digamos, muy cansado porque todo el tiempo te trasladan en bus, esposado con un sándwich, un pan, una tajada de queso de cheddar amarillo y una botella de agua. Ese es el refrigerio para donde quiera que vayas. Y Mm, te tienen horas sentados en cuartos fríos donde no hay un mueble, no, sino un pedazo de cemento, donde te estés partiendo de sueño y lo único que puedes hacer es tirarte al piso o hacerte donde puedas. Eso es donde tú puedes descansar. Con el frío, sin un suéter, sin nada, tirarte allí. Yo sé que esto lo ha pasado a mucha gente y créame, a mí no me da pena ni vergüenza decirlo. Yo creo que antes uno debe hablar estas cosas, porque eso nos ayuda tanto a sanar, porque esa tortura siempre te está ahí siguiendo. Esa tortura te habla por ratos, por momentos te habla. Y este video lo hacemos es para eso, ya para sanar, para pasar esta página y ujú, comentarles a ustedes lo que es esta situación. Traten de aguantar lo más que pueda. Ustedes que están ahora en Estados Unidos, aguanten lo que puedan. Yo sé que en un futuro, en un momento, esto va a empezar a cambiar. Ustedes van a empezar a poder hacer sus documentos. Estados Unidos es un maravilloso país donde uno logra muy rápido sus cosas, sus objetivos y se propone. Si uno es juicioso, si uno es ahorrador, créame que se propone y hace uno rápido sus cosas. Entonces seguimos. Luego que nos llevan a Chrome, hacen todo el proceso, nos meten otra vez a celdas. La gente allá lo discrimina a uno terrible, ujú, la comida es asquerosa, pasa mucha necesidad. Es muy duro la gente que está por fuera, la familia de uno sufre un montón. La familia por parte de ella sufre un montón, todo el mundo sufre. mm, Ahora hablemosle un poquito cómo nos comunicábamos. Miren, gracias a Dios nosotros teníamos y tenemos una amiga que fue la que estuvo pendiente de todo. La verdad, esa mujer no ujú, dormía, ella no, o sea, no sabía en qué momento íbamos a llamar, porque allá es una incertidumbre. Una veces puedes llamar, otras veces no. El tema de 12 tablets que solamente funcionan 6 7 y unos teléfonos que te dan nomás 5 minutos para una llamada. Y tienes que hacer una fila porque donde estábamos éramos 122 personas. Entonces es muy complicado. Por mi parte, llamar a mi amiga y ella llamaba al esposo de mi amiga y ahí es donde nos ponían en voz porque esas llamadas no se pueden enlazar con otra llamada. Eso no está permitido y una vez se cae la llamada. Entonces tocaba era así, poner un teléfono, otro teléfono y así era la única manera que hablábamos. No se entendía muy bien, a veces esa era la angustia, una angustia terrible. Yo le decía a ella, obviamente, cómo estaba, cómo se sentía, que comiera, que no se dejara caer. Mi gente, en ese momento, cuando nosotros estábamos y entramos en eso, al mes es que tenemos la audiencia en esa corte donde nos dicen si ujú, tenemos, si puede salir por fianza, si puede salir por asilo. No. ujú. Bueno, las cosas realmente se complicaron. Por mi Sí. parte, yo tenía la cita, a mí me negaron todo, absolutamente todo, todo, ser deportado, pero que podía yo pelear asilo. Mi asilo era afirmativo y no fue posible. Entonces yo estaba esperando a ella, la noticia de ella o la cita de ella, le dan fianza y puede salir, yo puedo seguir aguantando y peleando acá. Eso era el plan que nosotros habíamos hablado en un momento. Entonces ya háblanos tú de cómo fue tu proceso, la cita, todo. Bueno, yo tuve mi cita bueno, con el juez. Cuando yo ingresé primero con el abogado, el juez me lee mi caso, me dice que no, que el fiscal de ICE, si llegaste hasta aquí, compártelo, suscríbete. Esto le va a servir a personas que de verdad están pasando por esto mismo. Ya cuando pasa todo este tiempo, luego de ahí yo soy movido hacia Luciana. En Luciana es donde la mayoría de personas la llevan para ya deportarlos o subirlos en su avión y enviarlos a su país. La verdad, ese tour fue el tour de la muerte porque fueron aproximadamente unas
22 horas viajando, esposado, de un lado para otro, subiéndose en un bus, bajándose en un avión, subiéndose a otro avión. Así fue, casi 22 horas donde el hambre ya agotaba, el cansancio, el sueño, los pensamientos, todo ya lo abarcaban a uno muchísimo. Ahí donde yo les digo, por eso no les deseo a nadie que viva esta experiencia, porque es terrible. Llegan momentos donde tú tienes malos pensamientos, Mm, donde de verdad piensas como mejor morirte, porque es un sufrimiento enorme. Yo sé que habemos muchas personas débiles, habemos muchas personas fuertes, habemos personas, y no lo digo por mal, me lo respondió un mexicano una vez, me dijo, ya estoy acostumbrado a pasarme, a que me deporten, a estar encerrado 3, 5, 6 meses, 8 meses. Bueno, la verdad, esto es respetable, pero en mi opinión, estar encerrado un día, 2 días en una prisión, para mí esto no es vida. Y esto es lo que quiero que traten de evitar. Por eso les invito, les digo, cuídense mucho, traten de pronto aguantar esos ahorritos para que sigan. Estados Unidos es muy bueno y pueden avanzar mucho estando allá. Aprovechen los que están allá en este momento. Los que tengan pensado en viajar para su país, que de pronto ya han hecho un ahorro o algo, están cordialmente invitados a que lo hagan y no vayan a vivir este sufrimiento. Si tienen hijos, piensen en sus hijos, porque es lo más fuerte que uno puede vivir. Nosotros teníamos nomás un gato que quedó allá 4 días encerrado, pero normal, el gato no se murió de hambre, ya él está en un hogar, la amiga nos encontró un hogar para el gatico, pero imagínense las personas que tienen hijos y que no tienen con quién dejarlos cuidando, o mejor dicho, es increíble esto. Ya un momento cuando nos llevan para Luciana, nos procesan, en cada parte donde llegues, te procesan con huellas, con fotos, con sí. todo. Siempre es lo mismo, te cambian de ropa, eso es un proceso horrible, ya te toca esperar las horas que ellos quieran, es Ujú. horrible aguantar hambre. Ya después de ese momento, al otro día nos empiezan pues a llamar a lista en Luciana, viajan lo que es de Honduras, Guatemala, Nicaragua, México y Colombia. Ellos son esos son los países que salen de allá de ese destino. Lo que yo vine ahí a saber, por ejemplo, Nicaragua viajan el mismo día que Colombia también, los jueves y Mm, los viernes. Nosotros los colombianos, pues tenemos un privilegio que era en ese momento, era que no nos esposaran cuando nos montaban al avión. Hoy día eso como que ha cambiado y otra vez los están mandando encadenados. Entonces, mi gente, estar encadenados por no hacer nada malo es terrible. En ese momento ya no suben al avión sin esposas. Cuando ya sale el avión de Colombia, y esto es para los colombianos, el jueves sale el avión militar y el viernes sale el avión comercial. Esos son los dos aviones que tiene Colombia ahí en Luciana. Entonces ahí ya viajamos, llegamos a Bogotá. En Bogotá te reciben muy bien, te reciben con comida, con algo de viáticos, te dan para un transporte para que llegues a tu casa, llamadas, todo eso te lo brindan ahí en ese momento. Entonces, la verdad, somos muy bienvenidos acá. Lo que uno vive es una cosa y lo que le contamos realmente es otra experiencia. Después de BTC, nos sacan a la madrugada a 25 chicas, de ahí incluyéndome, y nos llevan para Texas, el Paso de Texas, así se llama el otro centro de detención. Lo mismo, el mismo proceso, ahí sí nos llevaron en avión a todas, esposadas totalmente todas. Cuando ya llegamos al centro de detención, llegamos también ya de noche, prácticamente fueron casi 48 horas de viaje porque de allá salimos a la madrugada y hasta las 6 de la mañana nos montaron al avión y de ahí del avión esperan que se llene el avión prácticamente para ahí sí llevarnos a todas, todo el grupo completo. En total éramos como 35 niñas y lo demás eran puros hombres. Como todo es separado, nunca nos unen hombres con mujeres. Ya cuando llegamos al Paso de Texas, otra vez entramos a una habitación con sillas metálicas, frío, tenemos que pasar otra vez con médico, tenemos otra vez, nos vuelven a revisar las pertenencias, donde nos botaron otra parte de nuestras cosas. Cuando me recibieron las pertenencias, ahí estaba mi Biblia y la teniente revisó y dijo, esto no lo puedes entrar. Entonces yo le dije que por qué, si yo necesitaba mi Biblia, dijo que no, y la metió así y la dobló. Bueno, a mí me indignó eso, pero uno no podía decir nada,
hay muchas cosas de maquillaje que me botó, y donde yo le reclamé que por qué, si eso yo no lo iba a usar, eso lo iban a guardar, según ellas que eso es un protocolo. Bueno, en fin, ya luego nos llevaron para el centro médico, donde nos revisan pues todo, y de ahí ya nos llevan a las celdas y nos dan los uniformes, vuelven y otra vez nos hacen quitar lo que teníamos y nos colocaban otro nuevo uniforme que era naranja, el de ahí también era naranja. Y ahí nos dividían por colores. Cuando ingresamos, ese sí era entre de hombres y mujeres, y donde no dejaban juntar ni mujeres ni hombres. Cuando nosotros entramos, que éramos las 25, ya a las 12, 1 de la mañana, empezó como unos gritos y una bulla y algo terrible. Pues claro, eran hombres que estaban en otras celdas diferentes, porque ese sí era como una carpa grande, blanca, y se escuchaba como estruendo, los gritos, donde tiraban comida, donde parecía que iban a tumbar todo. Cuando ya ingresamos era totalmente diferente al anterior centro de detención de BTC. Eran 70 en una celda, tiene el número 161, tenía el número, me acuerdo muy bien, y donde está la teniente ahí parada cuidándonos día y noche. Ese fue lo terrible. Llegamos todas asustadas, otra vez vulnerables, todas decían que qué nos va a pasar, qué va a suceder aquí, todas nos mirábamos, llevamos 3 días sin ya hablar con nuestros familiares, donde nos dicen cuando llegamos las niñas, no, aquí las tablas no sirven, entonces todas entramos peor angustia, porque pues todas madres, esposas, hijas, entonces esa angustia terrible. Una teniente pues que la que tiene mayor mando y dijo, no, tranquilas que el día de mañana les prometo que les traigo un teléfono y 5 minutos para que puedan hablar y todo eso, pero hasta el otro día, ya llevamos 3 días. Y entonces nosotras le decíamos, mira, es que llevamos muchos días sin hablar y de verdad estamos angustiados, deben de estar desesperados, unas entraban en crisis y empezaban a llorar. Ella les decía, no, por favor, no van a llorar, aquí no se puede, por aquí las llevan y las encierran en otro lado. Entonces ahí empezábamos como ya otra angustia de otro proceso diferente, otro trato diferente. Entonces, donde ya llegamos a un punto donde, Dios mío, ¿qué va a pasar? De ahí me pude comunicar con mi amiga y donde le pudieron avisar a mi esposo, a mi mamá, de que yo dónde estaba, porque nadie sabía dónde yo estaba, donde pude dar el nombre del sitio, donde podían recargar lo de la tablet. Entonces, con eso es que podíamos poder tener comunicación nuevamente. Ya después de que ellos ya sabían de dónde yo estaba, pues ya yo ya tranquila, y así fue que tuvimos el suceso donde ya él lo trasladaron a otro lado también, pero yo no sabía de que él ya estaba pronto para ya salir para acá, para Colombia. Pasado ya los 2 meses, llego yo a Colombia, donde soy pues bien recibido, donde no tengo problemas de ley ni nada. Mucha gente que viene deportada tiene antecedentes y es bien complicado. A ellos los dejan ahí para un proceso. Llegamos, nos procesaron, nos dieron comida, nos atendieron, nos daban transporte, nos apuntaron a un programa y en ese momento yo tengo la oportunidad de conectarme al wifi. En ese momento también nos entregan las pertenencias. Este punto me lo preguntaban mucho. En ocasiones o a muchos no les llegan las pertenencias, siempre las tienen en unas bolsas de papel con un costal de esos de papa, que son rojos, o costal de harina de los blancos. Son diferentes. Entonces, a mí, por ejemplo, me llegaron las pertenencias, el celular, la cadena, mi billetera, todo lo que yo con lo que me presenté y la ropa con la que me presenté el día de ICE. Muchos llegan con la ropa de trabajo o muchos no llegan sin nada de pertenencias. Muchos se les dificulta saber un número para poder llamar, comunicarse y decir a dónde tiene que ir. Eso es algo que importante que lo tengan presente. Me conecto al wifi, llamo a mi amiga y le digo a ella, hola mami, dígame que Beatriz, mi esposa, ya salió. Cuando ella me dice, no, Adrián, ella aún no ha salido. Y ha estado muy difícil la comunicación con ella. Entonces, eso es muy devastador, mi gente. Cuando somos solos, uno aguanta, yo creo que viento y marea, pero cuando uno está acompañado, tiene su pareja y que de verdadmente uno la ama, esa pareja, uno sufre bastante. Ahora me imagino las personas que tienen hijos. Eso es algo que solamente ellos saben, que es muy, muy fuerte eso. Entonces todo esto hay que pensarlo, todo esto del tema de la aportación es tremendo. A mi gente, pues lo único que me queda decirles, muchas gracias por ver el video completo. Comenzar de nuevo no es fácil y siempre difícil. Nosotros no alcanzamos a hacer ahorros aquí en Colombia, lo cual llegamos con una mano adelante, otra atrás, para podernos, digamos, defender con este proceso. ¿Cómo
Yo sé que muchas personas me preguntaban cómo enviaste tus cosas. Entonces, una vez que sale ella, a la semana ya ella sale, yo la recibo. Ya gracias a Dios, pues yo cuento con mi mamá, que es la que nos dio aquí un apartamento donde en este momento es donde vivimos. Luego ya ella llega a la semana y entonces la verdad no teníamos muchas opciones. Para mandar todo lo que nosotros habíamos construido en 3 años costaba más o menos entre 3.000 a 4.000 dólares que no teníamos. Entonces, la alternativa que tuvimos fue pedir celulares, pedir tablets. Nosotros no teníamos crédito, pero sí teníamos, pagábamos el carro. Entonces, el carro se entregó, pero siempre va a quedar deuda. Mi gente, por más que usted pueda entregar las cosas, un auto que lo esté pagando, una casa, siempre vas a quedar en deuda. Nosotros en el apartamento quedamos con deuda. Ahí fue bastante, porque los 2 meses gratis, luego te los Ujú. cobran porque dañas el contrato. Lo mismo el carro, ellos lo subastan en tanto y si tú quedas debiendo, ellos luego te quieren cobrar a ti un dineral. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir celulares, iPad, como yo vendía por eBay, yo vendí esos productos y con eso mi amiga nos envió las cajas. Así fue como Ujú. hicimos todo este proceso, así fue como traímos todas nuestras cosas. Es feo, no me da pena, no me da vergüenza decirlo, pero fue la situación que nosotros pasamos y fue la única solución que teníamos en ese momento. Un abrazo a todos, ya saben, si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, que todo esto es un gran apoyo para nosotros. Al tú suscribirte, dejar tu comentario, esto es un gran apoyo para nosotros. Dime si a ti también te deportaron o tienes a alguien que está pasando por este momento. Bueno, para no sentirnos solos, hay que continuar la vida. Es duro, pero vamos poco a poco. Somos latinos con toda la fuerza, así que un saludito para todos. Un saludo para todos. Muchas gracias por estar aquí.